comunicar, informar a la población, y hay 5 medios de comunicación que en este proceso de sorteo, en lo cual se hace de los medios que se inscriben para participar, que van a intervenir con unas preguntas seguramente dirigidas a los miembros del gabinete aquí presentes. Por favor. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, ministros. La primera pregunta es de Radio Los Andes Regional de Pasco. Señor presidente, según el director regional de Educación, señala que más de 8.000 estudiantes no estudian por falta de cobertura en toda la región. ¿Qué está esperando el sector transportes y comunicaciones? Presidente, pedimos su intervención. Si bien es cierto, tenemos menos casos que Junín y Huánuco, pero nuestros médicos y enfermeras están renunciando porque no les pagan sus haberes por 3 o 4 meses en el Hospital Daniel Alcides Carrión. El oxígeno es escaso, ya rebasamos la capacidad en hospitalizados. ¿Cómo fiscalizamos a nuestras autoridades si dicen que Contraloría no pesa nada, no tiene injerencia? Bien, la pregunta va dirigida para el sector educación y para el sector salud, ¿no? Es de un medio de comunicación de Pasco. Así que, por favor, ministro de Educación. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por la pregunta. Nosotros hemos venido haciendo análisis de la cobertura de la estrategia Aprende en Casa. A nivel nacional estamos llegando a un 96% de los hogares y en Pasco efectivamente hay aproximadamente también un 96% de los hogares a los cuales les llega la cobertura. Tenemos un problema evidentemente en ese 4% de niños que no están accediendo a la estrategia Aprende en Casa a pesar de todo el esfuerzo que hemos hecho. Y en Pasco en particular, casi el 80% de los estudiantes se conectan vía la televisión por los problemas de conectividad que se tienen. Frente a eso, nosotros tenemos 2 estrategias. La primera es la del cierre de la brecha digital, que tiene que ver con la disponibilidad de las tabletas con contenido pedagógico para las diferentes necesidades que tiene la población estudiantil. En el caso de Pasco, van a tener tabletas el 76% de los locales escolares con estudiantes de cuarto de primaria hasta quinto de secundaria, que equivale a aproximadamente un 45% de la población estudiantil, ¿no? Entonces, con eso vamos a dar un inicio a lo que es este proyecto de cierre de brecha digital, que esperamos que además nos lleve también a un cierre de la brecha de aprendizajes. Y en segundo lugar, para aquellos estudiantes que no accedieron durante estos meses, ese 4%, vamos a tener estrategias de recuperación porque efectivamente tenemos que darle la oportunidad también a ellos de poder recuperar aquellos aprendizajes que no pudieron tener en este periodo inicial, ¿no? Ministro, complementando la respuesta del ministro de Educación, el Ministerio de Transportes, porque precisamente la cobertura de las redes para que llegue la comunicación virtual está bajo su responsabilidad. A ver, ministro de Transportes, por favor, y Comunicaciones. Muchas gracias. Sí, efectivamente, nosotros estamos en este momento haciendo el mejoramiento del tendido de la red de banda ancha para Internet a nivel nacional. Lamentablemente, muchos de esos proyectos que hemos iniciado recién con la licitación en el 2018, durante este gobierno, están en plena ejecución del tendido de las redes. Y justamente el tema de la pandemia nos ha agarrado a medio trabajo y se han suspendido. Sin embargo, en el término de radios, tenemos 175 radios que tienen autorización para trabajar en la región de Pasco y de las cuales solamente 29 han estado transmitiendo los programas educativos. Hemos conversado con el resto de emisoras y hay 43 que hemos logrado que ya están haciendo su trámite con el Ministerio de Educación para poder incorporarse y tener una mayor cobertura en las zonas que no ha estado llegando hasta la fecha. Bien, y la ministra de Salud, hay un pedido recurrente no solamente de Pasco, sino de diversas regiones, pero en este caso el medio de comunicación es de Pasco sobre la falta de médicos y enfermeras
y también el pago correspondiente, ¿no? ¿Por qué hay retraso? Y es lo que nos reclaman cuando vamos a las diferentes regiones. Ministra, por favor. En efecto, la situación de los pagos de algunas de las regiones es bastante preocupante. Y en ese sentido, hay equipos técnicos que están viajando a las regiones y en el caso de las regiones que mencionan, los equipos han ido y además hemos recibido a personal de ellos en las oficinas del Ministerio de Salud. En el caso de estas regiones, estos equipos han verificado que efectivamente hay un problema en el pago de terceros y hay un problema en la disponibilidad de fondos para el pago de CAS. Hemos hecho las gestiones para poder regularizar el presupuesto y estamos viendo la necesidad de certificar el presupuesto hasta el mes de diciembre en el caso de los CAS y además estamos viendo con estas regiones el pago de los terceros para que su presupuesto pueda ser movilizado y apoyarlos en este pago, por un lado. Por otro lado, en cuanto a la falta de personal, estamos habilitando contratos a través de la Dirección de Personal de la Salud. Tenemos una bolsa de personas que están buscando ser contratadas con diferentes especialidades y hemos dado ya el punto de contacto para las regiones para que se puedan comunicar con ellos y acceder a esta bolsa de trabajo que les permita hacer los contratos. Es cierto, no es fácil. No todo el mundo quiere ir a trabajar, por ejemplo, en una zona alejada, no todo el mundo quiere ir a trabajar a ciertos lugares de nuestro país, pero poco a poco esto se está llenando. Por otro lado, se está trabajando también facilidades para poder trabajar no solamente en el aspecto económico, sino en cuanto a la instalación, la permanencia de la persona en esas zonas y, por supuesto, con los seguros que compete. Con respecto al apoyo que se requiere para el Hospital Daniel Alcides Carrión, existe dentro del programa que se ha armado con respecto a oxígeno un componente de plantas de oxígeno, presidente, y efectivamente en ese hospital se va a colocar una planta de oxígeno que está en proceso de hacerse la adquisición. Esto, por supuesto, demora. Mientras tanto, estamos haciendo lo necesario para cubrir con el transporte de cilindros de oxígeno para mantener la atención. Gracias. Muy bien. Por favor, la siguiente pregunta. Segunda pregunta de Gualat Noticias Piura. Señor presidente, la Dirección Regional de Salud reporta un total de 19.782 casos de COVID-19 en la región Piura. Sin embargo, el Ministerio de Salud reporta 32.894 pacientes infectados, quedando en evidencia un desfase de más de 13.000 casos. ¿Por qué difiere tanto las cifras de infectados a nivel regional con respecto a las cifras nacionales? Además, debido a la necesidad de camas en la región, ¿por qué no empieza la atención en el hospital temporal ubicado en el campo ferial de Sullana? Allí hay disponibilidad de 100 camas para pacientes COVID-19 y usted, señor presidente, anunció su funcionamiento para el 30 de junio. Sin embargo, ya entraremos al mes de agosto y aún no está operativo. Para la ministra María Antonieta Alba, los transportistas de Piura amenazan con un paro, debido a que el MEF aún no cumple con otorgar el subsidio que prometió para estas empresas. ¿Cuándo llegarían los recursos? Muy bien, muchas gracias. Nuevamente, por favor, la ministra de Salud, para que pueda responder respecto a la diferencia de las cifras de la región como del Ministerio y cómo se va incorporando estas nuevas camas hospitalarias al servicio de los pacientes en las diversas regiones, como reclama para Sullana, específicamente en Piura. Gracias. En primer lugar, sobre el problema de las cifras, es un problema que es semejante en todo nuestro país. Ya hemos abordado el problema de los fallecidos y estamos también organizando un equipo de trabajo temporal que nos permita abordar el registro de las pruebas que se hacen en nuestro país.
Tenemos varias dificultades. Primera dificultad, el hecho de que en medio de una pandemia muchas veces nuestro personal o se ve afectado o está dedicado a lo más importante, que es atender a los pacientes, y no hay un registro constante y fluido. En segundo lugar, hay dificultades técnicas que hacen que cuando hacemos el registro a nivel de los sistemas de cada región, este registro, que figura en sus páginas web, tiene que ser enviado al Ministerio de Salud. Los sistemas no necesariamente en todas las regiones se conversan y eso hace que parte de la información que está registrada en un sistema no se registre necesariamente en el otro y luego tienen que hacer ajustes para ello. Igualmente, hay que tener en cuenta la forma en la cual se hacen los registros. Recordemos, por ejemplo, que el registro para el Ministerio, en el caso de los fallecidos, es un registro que requiere ciertas características que son válidas a nivel internacional en cuanto al cuadro clínico y a la presencia de pruebas. Pero, por ejemplo, en el SINADEF, el registro no necesariamente requiere esto y simplemente es la impresión del médico tratante que luego hay que verificar para que a nivel internacional sea comparable. Así como hemos hecho un equipo de trabajo para el caso de los fallecidos, se está constituyendo también un equipo de trabajo para la parte de las cifras de los pacientes que son positivos. En cuanto a las ampliaciones, estas ampliaciones requieren de personal. Nos ha informado la Dirección de Salud de la región que no tienen personal suficiente para atenderlo. Por consiguiente, dos alternativas. Se está viendo la contratación del personal y se está viendo, por otro lado, que es lo más probable que podamos hacer, es que simplemente la administración sea enviada a eSalud, que en este momento tiene más facilidades para contratación. Este problema no es único de la región, se da en otras regiones también por las dificultades que tenemos para poder desplazar personal de un lado a otro. Gracias. Ministra de Economía, por favor. Gracias, presidente. Efectivamente, el 2 de julio, con el decreto de urgencia 079, nosotros dimos marco legal para otorgar a 26 gobiernos locales hasta 38 millones para los temas de subsidio al transporte. El decreto de urgencia prevé una serie de pasos operativos que incluía que los municipios envíen al Ministerio de Transportes los padrones de los vehículos que podrían recibir este subsidio. Según lo que me informa el ministro de Transportes, esta información fue enviada hasta ayer al Ministerio de Transportes. Hay un compromiso tanto del Ministerio de Transportes como del MEF, que apenas ingrese este registro al MEF, vamos a darle toda la celeridad para finalmente concretar las transferencias a los gobiernos locales. Entonces, quiero transmitir la tranquilidad de que le vamos a dar la celeridad al trámite y vamos a procurar que antes del lunes puedan tener este decreto supremo ya el dinero en las cuentas de los gobiernos locales. Gracias. Complementando un poco, porque como viajamos nosotros permanentemente a las diversas regiones y vemos la diferencia de cifras, por ejemplo, de cantidad de personas contagiadas, básicamente el Ministerio de Salud ha adquirido las pruebas tanto moleculares como rápidas y las ha validado por el Instituto Nacional de Salud. Es decir, son pruebas que están validadas, pruebas que son de alta confiabilidad, las que tiene el Ministerio de Salud. Y estas pruebas las ha distribuido a las instituciones armadas, a la policía, a eSalud y a los gobiernos regionales. La información que da todos los días el Ministerio de Salud precisamente son de las pruebas del Ministerio de Salud que informan de todo el país y que son procesadas dentro del equipo de epidemiología del Ministerio de Salud. Pero en este proceso que se ha ido dando la pandemia, existe, por ejemplo, algunos gobiernos regionales que han comprado sus propias pruebas, han comprado pruebas rápidas. Nosotros, como gobierno, no sabemos dónde han comprado las pruebas rápidas y no sabemos y no podemos verificar la confiabilidad de esas pruebas que sí lo ha hecho el Instituto Nacional de Salud para las pruebas que ha adquirido, ¿no? Y entonces se da ese reporte, pero no necesariamente tiene que agregarse porque son pruebas propias que ha comprado alguna otra institución.
Incluso por motivos laborales, algunas empresas también han hecho adquisición de pruebas o han hecho convenio con alguna clínica particular. Tampoco esa validación de pruebas se ha hecho directamente por el Ministerio de Salud. Y en consecuencia, ese tipo de información tiene que ponderarse por parte de los expertos del Ministerio para ser incorporada. Para que no haya distorsión de la información, es que se privilegia la información proveniente de las pruebas adquiridas y validadas por el propio Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional, que es el ente científico, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, puede haber alguna diferencia con la información que hace una región, pero lo que tiene el Ministerio de Salud está validada por el ente profesional y científico del Instituto Nacional de Salud. Luego, estamos haciendo un gran esfuerzo para ampliar la cantidad de camas a disposición de los pacientes en todas las regiones del país. Son más o menos 6.500 camas. En Piura, solo en Piura hay 500 y 200 hay en Sullana, 300 hay en la misma ciudad de Piura. Y efectivamente, hacemos el esfuerzo de construirla, pero como dice la ministra, a veces no se puede de inmediato poner a servicio porque falta recurso humano. Eso lo estamos trabajando directamente con el gobierno regional o desde el Ministerio de Salud enviando. El domingo hemos estado con la ministra en Arequipa y hemos visto que adyacente al Hospital Honorio Delgado hay 200 camas nuevas que se ha hecho para servicio a los pacientes, para que no estén en carpa, para que no estén pacientes en sus carros esperando ser atendidos. Eso no puede ocurrir. Entonces, se ha hecho 200 camas adicionales adyacente al Hospital Honorio Delgado, ¿no? Entonces, en el Hospital Goyoneche, 100 camas adicionales. En Cerro Juli, 200 camas adicionales. En Cerro Colorado, en el Centro del Adulto Mayor de Salud, 100 camas adicionales, 600. Pero hay que gerenciar de manera adecuada. Y ese es el trabajo que el equipo, y con este decreto de urgencia que hoy se ha aprobado, se va a notar una mejora sensible en la atención de los pacientes COVID en Arequipa. Así que es fundamental trabajar intensamente y que se sigan dando esta mayor oferta hospitalaria en las diferentes regiones para seguir atendiendo la demanda que hay en todo el país, ¿no? Por favor. Tercera pregunta de IDL Radio. Señor presidente, por estos días se ha señalado que el gabinete anterior, liderado por Vicente Ceballos, era antiempresarial y muy confrontacional con el Congreso. Con la conformación del nuevo gabinete, ¿su gobierno se ha derechizado? ¿Va a ser un gobierno de la CONFIED como sostiene otro sector? En ese sentido, ¿cómo responde a las críticas a algunos integrantes de su gabinete, como el ministro de Trabajo, sin experiencia conocida para el cargo tan importante en un momento en el que se habla de millones de empleos perdidos por la pandemia? ¿Lo respalda plenamente? Mire, para el cambio de gabinete con el nuevo premier, obviamente tuvimos una larga conversación con el ahora premier cateriano, ¿no? Yo quisiera que él pueda también dar el sustento y explicación de esta pregunta. Por favor, premier. Y no sé si lo voy a interpretar correctamente, que ha pasado del castrochavismo a la derecha que me quieren imputar. Creo que no. Más bien yo creo que usted está, presidente, más en el centroizquierda, o tal vez lo que se llamaba en el pasado la izquierda democrática. No lo veo tampoco a usted como un liberal a ultranza, como ahora pretenden algunos. Pero, en fin, hay que estar sujetos a la crítica, a la especulación, y eso forma parte del quehacer. Ciertamente, además, el presidente del Consejo de Ministros, de acuerdo a la Constitución, no dirige la política general del gobierno. Esa es una atribución del presidente. Modestamente cooperaré en la ejecución del programa de gobierno, pero con el criterio que establece la Constitución. Y en ese sentido,
el nuevo gabinete tiene también integrantes producto precisamente de ese ejercicio que permite la Constitución. El presidente del Consejo de Ministros propone, el presidente decide y nombra, pero el responsable político es el presidente del Consejo de Ministros, porque el presidente de la República, también de acuerdo a la Constitución, es irresponsable políticamente. No responde por ninguno de sus actos porque existe una institución llamada refrendo ministerial. ¿Quiénes somos los responsables? Todos los que estamos sentados acá. Y naturalmente soy responsable de todos los nombramientos porque los he refrendado. Y entre ellos el del ministro de Trabajo, que ciertamente no es el más joven de nuestra historia ministerial en ocupar una cartera, y tampoco en el Ministerio del Trabajo, donde hay un conocido precedente histórico. El cargo de ministro es de confianza y se basa, por lo tanto, en criterios subjetivos y objetivos. Pero yo ya he respondido en reiteradas oportunidades que tengo la confianza en el ministro de Trabajo. Así que yo le pediría al ministro de Trabajo, si usted lo permite, señor presidente, que nos diga cuáles son sus objetivos, qué se ha trazado para hacer en esa cartera, presidente. Sí, por favor, ministro de Trabajo. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría decir que en mis más de 10 años de experiencia laboral he podido conocer de cerca las necesidades, los requerimientos y las inquietudes tanto de trabajadores como de organizaciones sindicales como empleadores. Experiencia que pongo al servicio de este gabinete. Y dentro de las tareas y de los planes que mencionaba el Premier, al inicio de la conferencia de prensa indicó que uno de los lineamientos principales, uno de los nortes de este gabinete es la reactivación económica. Y reactivación económica sin creación de empleo, sin hablar de creación de empleo, no es coherente. Siendo así, una de las medidas concretas a implementar en el corto plazo es dotar e impulsar el ámbito de aplicación del programa Trabaja Perú, que ha sido un programa que ha tenido mucho éxito y que este año ha creado muchos puestos de trabajo temporal en coordinación directa con gobiernos regionales a nivel nacional. Una segunda medida concreta a implementar en el corto plazo es la extensión de la vigencia temporal del trabajo remoto, que ha sido una modalidad de prestación de servicios que ha sido acogida tanto por los trabajadores como por el sector empresarial. Otra medida concreta a implementar en el corto plazo es dotar de los recursos necesarios tanto a la SUNAFIL como al Ministerio de Trabajo y a las direcciones regionales de trabajo para agilizar la resolución y el procesamiento de la solicitud de suspensión perfecta, que es un tema que viene siendo analizado día a día. Como cuarta medida concreta a implementar en el corto plazo están los planes de reactivación, regulados en el artículo 12 del Decreto Legislativo 1499, que permitía inicialmente a las micro y pequeñas empresas acceder a planes de fraccionamiento de sus deudas, en acuerdo con los trabajadores y con la intervención de la Autoridad Administrativa de Trabajo. En los próximos días sacaremos una disposición normativa que permitirá extender este fraccionamiento a empresas de todo tipo, ya no solo a micro y pequeñas empresas. Y finalmente, quería decir que la cartera de trabajo viene trabajando en coordinación directa y estrecha con el MEF para implementar a la brevedad otra serie de medidas que ayuden a reactivar la economía nacional a la brevedad. Muchas gracias, señor presidente. ¿Me permite una acotación, presidente? Como se habrán dado cuenta, fundamentalmente el discurso del ministro ha sido técnico. Los golpes lo ayudarán también a aprender el quehacer de la política. Y el golpe en política ayuda, presidente, porque es un juego de ataque y de defensa. Pero lo que debe primar siempre, presidente, es el interés nacional. Y en este momento todos debemos sumar esfuerzos. No distinguir ancianos de jóvenes,
castrochavistas, socialistas o apristas, populistas o pepecistas, hay de todo, presidente. Pero en este momento, creo, la grave crisis nos obliga al esfuerzo de todos. Eso es lo que quería señalar, presidente. Gracias. Totalmente de acuerdo y esas fueron las primeras palabras que intercambiamos para que sea premier de este gabinete, que todas las decisiones que tomemos sean en beneficio de la mayoría de la población. Poner etiquetas a los gobiernos creo que ya es un tema del pasado. Este es un gobierno que se preocupa por la persona, por el ser humano, y todo nuestro esfuerzo está abocado a ello. Y las decisiones que tomemos siempre va a ser poniendo al ser humano, a la persona por delante. Por favor, la siguiente. Cuarta pregunta de Perú 21. Señor presidente Vizcarra, ¿van a tomar el control sanitario de las regiones cuyos gobernadores son incapaces de proteger a sus pueblos, así como lo ha anunciado con Arequipa? ¿Qué fue del plan para instalar plantas de oxígeno en todo el país y de importar lo que faltara, anunciado el 4 de junio por el viceministro de Salud, Víctor Bocángel? ¿Cómo es posible que el ex premier Vicente Ceballos haya demorado 2 meses en recibir la donación de oxígeno que ofreció la empresa Sauder el 22 de mayo para el sur del país? Han muerto más de 1.000 arequipeños entre el registro y el subregistro que hay en esa región. Además, usted, presidente Vizcarra, dijo que Ceballos continuaría como asesor del gobierno. ¿Eso se mantiene? ¿Cree usted que Arequipa se lo perdonará? Bien, sobre el tema de la relación entre el ente rector, que es el Ministerio de Salud, y los gobiernos regionales, hay muchos gobiernos regionales con los que tenemos una relación muy cercana, adecuada y en conjunto atendiendo la demanda de la población. Con algunas regiones puede ser un poco más complejo. Entonces, no podemos tomar decisiones generales para situaciones particulares. Tenemos que analizar cada región, es completamente diferente a otra. Y eso lo va a complementar también la ministra de Salud, como que nos informa también los esfuerzos que estamos haciendo para implementar el decreto de urgencia que establecía los mecanismos para dotar de un mejor servicio de oxígeno a las diferentes regiones del país ahora en esta pandemia, cuya demanda de este bien, de este oxígeno, se ha incrementado de manera significativa. Ministra, por favor. Gracias, presidente. En realidad, en momentos tan difíciles como los que estamos pasando, no podemos nosotros demorarnos en tomar decisiones porque esto implica vidas. Cuando en una región nosotros tenemos la posibilidad de dar apoyo técnico, lo damos. Muchas regiones nos lo han solicitado y nuestros equipos técnicos han estado allí 1, 2 y hasta 3 veces, como ha ocurrido en Arequipa. Sin embargo, cuando no vemos que las decisiones que se han acordado, no se han impuesto sino acordado, se implementen, es muy importante que se solicite la transferencia de la función salud al nivel nacional, no con la finalidad de vulnerar la capacidad, la autoridad de un gobierno regional, sino de complementarla en un momento donde todos somos responsables de las vidas que se van perdiendo. Esperemos que con esta decisión, en el curso de 2, 3 semanas, logremos estabilizar la región y todo regresará a su cauce normal. Estamos para unirnos y si nos unimos vamos a poder resistir. Con respecto a toda la proyección que se ha hecho sobre el oxígeno, quisiera decir que el estándar internacional en los establecimientos de salud corresponde a plantas de oxígeno. En ese sentido, el Ministerio de Salud, junto con las regiones, los colegios profesionales pertinentes, universidades, se hizo un análisis de la situación de nuestro país y se estableció una primera prioridad de 60 plantas, de las cuales
se encuentran ya 13 operativas. Se encuentran en el mes de agosto 20 plantas más y a lo largo del tiempo 27 plantas adicionales. Esto se añade al esfuerzo que están haciendo los gobiernos regionales, que están tramitando o están ejecutando la adquisición de 27 plantas más. Esto nos va a permitir reforzar el sistema. Evidentemente, las plantas se van implementando de a pocos, es un proceso complejo. Sin embargo, para ello se ha hecho la adquisición de oxígeno de diferentes lugares del extranjero que va a permitir complementar el aporte de la industria nacional. Y además de esto, la adquisición progresiva de balones o cilindros de oxígeno, con lo cual están ayudando no solamente el Ministerio de Salud con su adquisición, sino que también los gobiernos regionales están haciendo adquisiciones y lo más importante de todo es que se ha aunado también la industria privada que está haciendo aportes, no solo de balones, en muchos casos también han cedido plantas de oxígeno que no han estado utilizando y han cedido producción de oxígeno medicinal. Está en curso, presidente. Perfecto. Respecto específicamente a la consulta sobre el oxígeno de Arequipa, me parece que el premier Cateriano tuvo una conversación al respecto con el ex premier Ceballos. Si nos podría también dar algunos detalles. Exactamente, presidente. El día de ayer me reuní con el ex premier Ceballos con motivo de la transferencia del cargo y él me expresó que no había obstaculizado el trámite de la donación, que no se ajustaba, según lo que me comentó, a la realidad de lo acontecido. Ciertamente los trámites demoran. Vamos a tomar medidas precisamente, presidente, para que se superen esta clase de imprevistos. Y eso es todo lo que tendría que aclarar en honor a la verdad, porque el ex premier Ceballos no se encuentra presente. Bien. Y al respecto, recuerden ustedes, con el oxígeno tomamos una decisión importante al inicio, porque teníamos nosotros una restricción que limitaba la provisión de oxígeno, que decía que debería, para uso medicinal, tener una pureza del 99%, limitando precisamente a proveedores que podían dar un oxígeno medicinal que en diversas partes del mundo se admite hasta 93% de pureza. Y eso era lo que restringía al inicio. Entonces, se tomaron las decisiones para quitar ese parámetro que parecía direccionado para que el proveedor sea solo uno, y eso no podíamos permitirlo, más aún en una etapa de emergencia como la que nos encontramos. En el caso específico de esta donación de oxígeno para Arequipa, el Ministerio de Salud tiene que ver que esté dentro del parámetro del 93%, y por eso se pidió a la empresa una muestra del oxígeno que iba a dar. Y entonces dio un oxígeno que estaba dentro del 93% de pureza, pero tenía exceso de humedad, que al decir de los médicos, ese exceso de humedad también puede hacer daño al organismo. Entonces, no es que se rechazó el aporte ofrecido por esta empresa minera, sino se le dijo, corrige tu contenido de humedad para que no haga daño. Y eso es lo que tomó algunos días para que luego sea aceptado y se pueda ser distribuido para la población, ¿no? Entonces, son los procedimientos técnicos, científicos que se requieren para que este tipo de insumos ayuden en vez de perjudicar a las personas, ¿no? En consecuencia, tenemos que recurrir a todos en un momento como el que nos encontramos de emergencia. Todo quien quiera colaborar, contribuir con un granito de arena, poner el hombro, bienvenido sea. Todos tenemos que colaborar para juntos poder enfrentar y derrotar a este virus, que lo estamos haciendo. La siguiente pregunta, por favor. Última pregunta de Diario Ahora, Jaén, Cajamarca. La provincia de Jaén está ingresando al pico más alto de contagios y decesos por COVID, siendo la provincia con mayor número a nivel de toda la región Cajamarca.
existiendo además un subregistro y casos no documentados que se atienden y hasta fallecen en sus domicilios. Sin embargo, las autoridades regionales y hasta el ministro de Defensa, en su última visita, han afirmado que la pandemia está bastante controlada en esta región, lo cual es categóricamente falso. Los hospitales Minsa y Esalud han colapsado. Los presupuestos prometidos no han llegado, a pesar de que hace 2 meses existió el compromiso público de usted, señor presidente, para implementar el nuevo hospital con lo fundamental, necesario y urgente para la atención de la pandemia. Recursos humanos especializados, insumos, equipos y medicamentos, además del oxígeno tan vital hoy como nunca. En San Ignacio, siendo una provincia fronteriza e histórica, se tiene solo un centro de salud para más de 130.000 habitantes, con muchas falencias y necesidades. El sueño del hospital de frontera no llega aún ni a expediente técnico. ¿Desde dónde están pidiendo un hospital de campaña, brigadas de especialistas y no seguir perdiendo más amigos, vecinos y familiares cada día? Es momento de que no solo sean palabras, presidente Martín Vizcarra, sino que ello se transforme en hechos tan necesarios hoy para darle una batalla frontal al virus letal, más allá del adormecimiento de las autoridades locales y regionales que creen que siguen en campaña política. Bien, hay un aspecto de salud siempre en la pregunta que va a contestar la ministra de Salud y luego un tema de transferencia que nos va a comentar la ministra de Economía. Por favor. Gracias, presidente. Hemos tenido en esta semana reunión con 6 congresistas de Cajamarca, hemos tenido la visita de las autoridades de la región y hemos tenido también la visita hacia la región Cajamarca de nuestro ministro de Defensa y otras autoridades. A lo largo de estos días se ha analizado la situación y verdaderamente es una situación bastante importante. Las cifras están en crecimiento y Jaén es una de las zonas que tiene mucho pasaje de personas a través de Jaén y hace que eso determine que la movilización permanente de las personas facilita más el contagio en efecto. Se ha implementado en este momento el pasaje de cilindros para que puedan abastecer al hospital, en primer lugar. En segundo lugar, el abastecimiento del tanque criogénico está en pleno procesamiento y de acuerdo al decreto de urgencia 080, también tenemos por parte de Reconstrucción con Cambios el poder habilitar 50 camas adicionales de hospitalización. Se ha hecho la adquisición de concentradores para poder habilitar estas camas, de tal manera que las personas con cuadros leves y leves a moderados puedan allí ser atendidas. Igualmente, dentro de lo que va a ser para la parte de implementación de plantas de oxígeno, también se ha colocado planta de oxígeno para que pueda ser habilitada en los próximos meses. Esto ha hecho que, por el momento, con el aporte de oxígeno externo, vamos avanzando. La presencia de personal también se ha gestionado y se ha conversado con las autoridades locales, al igual que con los señores congresistas, para hacer 2 alternativas. Primera alternativa, el personal que se encuentre allá. Es muy importante poderlo capacitar. Llevar una persona a capacitar a las regiones siempre es más complejo. Es mucho más práctico que una de las personas que ellos van a delegar venga hacia una capacitación en uno de los hospitales que tengan gran capacidad de UCI y en cuestión de una semana puede capacitarse en el manejo de los equipos. Igualmente, los equipos han sido llevados este día lunes para que puedan implementarse en los lugares en donde sea posible con los profesionales que están ya capacitados. Si seguimos capacitando más, vamos a poder avanzar. Y está en proceso el poder contratar personal adicional con las dificultades que ya hemos mencionado. Además,
El día viernes tenemos una segunda reunión con los congresistas para discutir los aspectos que quedaron pendientes de establecer, de solucionar o de plantear en la reunión que hemos tenido en los días anteriores. Gracias. Gracias, ministra. Ministra de Economía, por favor. Para complementar a la ministra Macetti, estamos dándole trámite en el MEF a una transferencia que nuestro compromiso es darle la mayor celeridad de 34 millones para la operación y mantenimiento del hospital de Jaén. Vamos a, en el más breve paso, concretar esa transferencia para que se cuenten con todos los recursos necesarios. Gracias. Bien, y también ayer estuvo en Cajamarca el ministro de Defensa, responsable de esta región del gabinete, y también nos va a complementar a la pregunta que ha hecho el medio de comunicación. Gracias, señor presidente. El día lunes viajamos con el señor gobernador inicialmente a Chota y luego a Cajamarca. Hemos llevado equipos de protección personal en gran cantidad, hemos llevado medicinas, tanto para Jaén como para Cajamarca, y hemos llevado 6 UCIs completas, desde las camas que son de alta tecnología, ventiladores, monitores, succionadores de fluidos, y también hemos llevado 11 médicos a Cajamarca para que en una jornada de 15 días apoyen al personal de médicos en Cajamarca. Una pregunta que me hizo un periodista al preguntarme cómo había encontrado la situación, le expliqué que esta pandemia tiene un ciclo, que en Cajamarca tenía un ciclo inicial en la etapa primeramente de contención, donde la gente había sido muy respetuosa de las normas, y Cajamarca se convirtió en un ejemplo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional del control de la pandemia, donde encontramos a sus autoridades, tanto políticas como sanitarias, completamente unidas y trabajando sobre un objetivo que era la salud y la vida de todos los cajamarquinos. Hay una segunda etapa que indudablemente con la reactivación económica la gente no puede estar encerrada en su casa todo el tiempo, tiene que salir a trabajar. Y al salir a trabajar, la gente que había guardado la cuarentena y no se había contagiado, comienza a contagiarse. Y esa es una etapa intermedia, que en este momento en Cajamarca está en la etapa intermedia. En Jaén existen 9 UCIs en este momento, de las cuales hay 4 disponibles. Hay 113 camas hospitalarias, de las cuales 32 hay disponibles, y en oxígeno cuentan con un tanque de 19.000 litros, que actualmente está consumiendo 1.000 litros diarios, es decir, tiene un abastecimiento para 19 días y que está asegurado su abastecimiento continuo. Al igual que en Cajamarca, existe un tanque de 20.000 litros que se está consumiendo 1.100 litros diarios y también tiene para un aproximado de 19 días y que se reabastece automáticamente. En Cajamarca fuimos a visitar al hospital regional porque es ahí donde se van a implementar 50 camas adicionales totalmente equipadas con la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que ya me comunica que ha asignado la Buena Pro y aproximadamente entre 15 y máximo 20 días están implementados. Y también fuimos a visitar con el gobernador el lugar donde se ha implementado para montar una planta de oxígeno que está siendo donada por una empresa minera. Indudablemente que esta visita a ese lugar ha incomodado a muchas personas por ciertas ideologías, pero en este momento, por encima de cualquier ideología, está la vida y la salud de las personas. En resumen, Cajamarca está en la etapa intermedia del contagio, por eso que le manifesté que hasta el momento está controlado, pero eso no significa que entre a la etapa acelerada del contagio, como en este momento está en Arequipa y está llegando a un punto. Justamente el viaje que tiene el ministro y todos los ministros a las regiones es para adelantar las etapas y tener una respuesta adecuada hospitalaria y también para ver cómo se está realizando el tratamiento temprano para evitar que la mayor cantidad de gente regrese a los hospitales. Sin embargo, el ambiente político y el ambiente laboral que he encontrado en los hospitales es totalmente diferente. Hay gente que
está tratando de encontrar culpables, está poniendo de antemano ciertas ideologías y en esta pandemia es totalmente desastroso si se sigue ese comportamiento. Hago, señor presidente, un llamado de solidaridad y de ponernos como objetivo la salud y la vida de nuestros compatriotas, no solamente en Cajamarca, sino a nivel nacional, que pongamos cualquier tipo de diferencias, dejémoslo para después de la pandemia y encontremos puntos de acuerdo para trabajar juntos y luchar por esta pandemia. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Sí, muchas gracias. Mire, yo quiero, para concluir esta conferencia, contar una experiencia que me marcó así profundamente y que lo he contado alguna vez en el Consejo de Ministros, para un poco definir cuál debe ser nuestro trato con las personas, con la gente. Más aún ahora que tienen esta gran responsabilidad de ser jefe de sectores tan importantes como el que ustedes representan. Yo he sido autoridad regional, yo he sido gobernador regional de Moquegua por 4 años, del 2011 al 2014. Y mi desempeño como gobernador regional dependía mucho de la coordinación que tenía con los ministros. Yo tenía que coordinar estrechamente con los ministros para cumplir los objetivos. Yo me puse grandes objetivos en la región Moquegua, la cual yo era autoridad. Una vez yo tuve reclamo de los pescadores artesanales de hilo, que fueron a Moquegua a reclamar, a hacer algunas demandas que no eran atendidas por el gobierno. Y fueron en un grupo de como de 200 personas a la puerta del gobierno regional de Moquegua a gritar su demanda. Yo siempre escucho a la gente y dije que vengan su directiva y los escuché. Me plantearon su problema. Era completamente justo. El problema era que la solución no dependía del gobierno regional, sino que dependía del viceministerio de Pesquería del Ministerio de la Producción. Entonces, me comprometí con los pescadores en solucionar el problema, yo mismo trayendo su queja, su reclamo a Lima, al Ministerio de la Producción. Así que la siguiente semana yo vine y viajé aquí a Lima y estuve en Corpa, donde está el viceministerio de Pesquería. Acá está el ministro de la Producción, en Corpa, ahí al lado queda Mincetur, Ministerio del Interior y Ministerio de la Producción, es un conjunto, un edificio. Pedí cita como gobernador regional de Moquegua con la viceministra de Pesquería. Me atendió. Subí al 7º piso y le expliqué el problema. Me escuchó, pero me dijo que no lo iba a solucionar, que había otras prioridades y que esa no era una prioridad para el sector y que no iba a solucionar. Entonces yo le dije, ¿y con qué respuesta voy a regresar para los pescadores? Ya usted ve lo que les dice. Pero, viceministra, tiene que darme una solución, porque si no, esos 200 trabajadores, pescadores artesanales que están, van a venir acá a Lima a reclamarle a usted. Y me dijo algo que me dejó marcado. Me dijo, no importa que vengan y que reclamen, porque los gritos de la gente no se escuchan aquí en el 7º piso. Me dijo una autoridad. Entonces, ¿qué respuesta podía llevar ante esa indiferencia y esa falta de empatía o de voluntad de servicio? O sea, ese tipo de autoridades no sirven, ¿no? Y eso yo le digo a los ministros, ¿no? O sea, cuando se les acabe la energía y la voluntad de escuchar a la gente, en ese mismo momento digan, gracias, hasta aquí nomás. Porque
si perdemos la sensibilidad de escuchar a la gente o decir, no importa que griten porque no se va a escuchar sus gritos hasta el 7º piso. Yo ahí me hice la promesa de poner todo mi esfuerzo de escuchar a la gente. No me alcanza todo el tiempo para escuchar a todos los que quisiera, no me alcanza. Pero pongo todo mi esfuerzo y les consta que cuando viajo a todas las regiones del país, yo trato de escuchar a la gente. Y quizás no alcanzo a escuchar a todos. Como no escuché el domingo a la señora Celia, que recién en las imágenes yo vi que quería hablar conmigo. O sea, no me di cuenta. Ante el caos y el tumulto, no me di cuenta. O sea, ¿cómo no escucharla si es parte de mi forma de ser y es parte de lo que infundo a este gobierno? Escuchen a la gente, ¿no? Y qué lamentable incluso que el esposo de la señora Celia haya fallecido. Le doy el pésame y le pido realmente sinceras disculpas por no haberle escuchado. Y estamos a su disposición, como de todas las personas quienes han perdido un ser querido, para atenderlas. Hemos dicho, a nosotros nos duele como propia la muerte de todas las personas que han sufrido el COVID-19. Y vamos a seguir haciendo esfuerzo para seguir derrotando este mal que tanto daño hace a la humanidad. Pero tenemos que hacerlo juntos. Y juntos ahora vamos a trabajar en Arequipa, con los arequipeños que tienen tanta fuerza y lo han demostrado. Nos sumamos a esa fuerza. Cuando decimos que vamos a intervenir, no significa que vamos a reemplazar. No, vamos a sumarnos con los propios arequipeños, que son tan aguerridos y son tan decididos. Vamos a ayudar en un poco de orden y dirección que faltaba en un sector tan crítico como es el sector de salud. Y vamos a mostrar mejoras. Y así como allá, en todas las regiones del país, seguiremos haciendo nuestro esfuerzo. Y seguimos lamentando las muertes que día a día se van dando, de personas conocidas que lamentamos, como el ángel del oxígeno, ¿se acuerdan? Un ejemplo de civismo que todos felicitábamos y decíamos cómo no somos así todos los peruanos, ¿no? O sea que en un momento difícil ahí incluso cayó precisamente por ese trabajo también en el virus y falleció. Pero así como ellos, el esposo de la señora Celia, el ángel del oxígeno, tanta gente que no conocemos, pero que igual causan mucho dolor a su familia. A todos ustedes, tengan mi más sentido pésame y vamos a renovar nuestro esfuerzo de trabajo por ustedes y por todos los peruanos hasta poder realmente derrotar este virus. Gracias. De esta manera, entonces, el presidente de la República ha renovado los esfuerzos, ha dado a conocer entonces este decreto de urgencia 086 que faculta la intervención del MINSA en Arequipa, ha señalado hay recursos, hay voluntad y